Y bien, vamos a ver a una interesante entrevista esta noche aquí en Noti7, mientras usted continúa con la expectativa del eclipse, de lo cual tendremos todavía aún más, incluso las imágenes que han tenido en el borde derecho de su pantalla, en el borde inferior de su pantalla, que nos permite ir viendo el avance de este eclipse y seguramente disfrutarlo. Pero hay temas interesantes que abordaremos esta noche con el diputado Manuel Conde Orellana. Él es secretario general del Partido de Avanzada Nacional, el PAN, también es jefe de bancada en el Congreso de la República de esta agrupación política. Y pues dándole la bienvenida y la buena noche, diputado Manuel Conde Orellana. Pues gracias por estar con nosotros. Quisiera entrar en materia rápidamente por el tiempo, porque usted ha estado promoviendo una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional que tuvo un dictamen favorable, podríamos decir, en el Pleno el pasado jueves. ¿Qué espíritu y qué le mueve a esta promoción de la Ley de Reconciliación Nacional y sus reformas? Bueno, yo creo que es ya necesario de alguna manera encontrar una forma de terminar una historia de confrontación. Han pasado 22 años luego de que se firmaron los acuerdos de paz y necesitamos de alguna manera que la Ley de Reconciliación, a partir de esta reforma, permita resolver situaciones de orden legal, de orden social, de orden político que todavía nos mantienen confrontados. Guatemala necesita reconciliación. El país está cada día sometido a más presión para seguir confrontando. Hay fuerzas que todavía quieren seguir viviendo bien de hablar mal y confrontan y empujan al país a la confrontación. La iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación traerá eso. Es una posibilidad de resolver de una vez por todas estos casos que ya han tenido juicios y condenas legales, juicios y condenas morales, y que tienen privados de libertad a una cantidad de personas que están muriéndose en un centro de privación de libertad. Ahora, si no lo lograron los acuerdos de paz, ¿lo logrará una modificación a la ley? Bueno, yo creo que los acuerdos de paz nos trajeron cosas muy positivas, pero el eje, el componente de la reconciliación quedó a la deriva desde 1995, cuando el presidente de León Carpio canceló la Comisión de Reconciliación Nacional y les otorgó la Orden del Quetzal y los mandó a casa. Otro de los temas interesantes, la conformación de la Comisión Pesquisidora, porque es que ha habido varios temas esta semana en el Congreso de la República por el antejuicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué opinión tiene usted como diputado? ¿Cree que la Corte de Constitucionalidad ha jugado determinado papel? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que el país, producto de presiones nacionales e internacionales, ha visto en sus instituciones un desbordamiento. Yo siempre he dicho, nadie por encima de la ley, y menos aún las cortes, pero hemos visto que en algunos fallos hay excesos o hay una intromisión de una corte en funciones que son propias de los poderes del Estado. La corte nos quiere decir cómo legislar, la corte nos quiere decir cómo gobernar, y yo creo que la corte entró ya en un periodo de reflexión en donde ellos no pueden resolver todo lo que les presenten. Ellos tienen que ceñirse al mandato constitucional, que es ser los guardianes del orden constitucional. Y creo que hacia eso estamos caminando y hacia eso deberíamos de impulsar todos nuestros esfuerzos. Pero ya no más excesos, ni de la Corte Suprema, ni de la Corte de Constitucionalidad, del Congreso o del Ejecutivo, ya no más excesos porque, repito, nadie por fuera de la ley, todos sometidos al imperio de la ley. Y claro, la Comisión Pesquisidora tenía que conformarse y sigue su curso, pero ¿cree usted que hay una opinión generalizada de lo que usted acaba de decir dentro de sus compañeros diputados? Yo creo que hay un cúmulo de situaciones que se han presentado frente a las resoluciones de la Corte. El tema que hoy estamos viendo tiene que ver con el embajador de Suecia, que fue declarado non grato y se interpusieron recursos, el embajador Compas, que de verdad alguien que se le declara non grato en un país debe de atender la Carta de Viena y salir del país, pero sigue dándose amparos a esa decisión que el Ejecutivo, que el presidente de la República, quien de acuerdo a la Constitución define, ejecuta y dirige la política exterior, son decisiones que él puede tomar, y una corte no se le puede atravesar en el camino al gobernante cuando él está tomando decisiones en materia de relaciones exteriores. Eso es tan grave como que el presidente se le atravesara en el camino a una corte cuando está resolviendo.
pero en el Congreso hay un ambiente de mucho interés de todos los diputados que estamos interesados en que las cosas se encaucen dentro del marco legal. Repito, hay una acumulación de fallos donde hemos visto excesos. Hay amparos donde al Ejecutivo le dan 3 horas de audiencia. Eso es inaudito. Si la ley habla de 48 horas y la Corte dice 3 horas. Esas son las cosas que creo que todos los que estamos en algún espacio de poder político, de poder judicial o legal, tenemos que volver al cauce de las funciones que la ley nos manda. Hablemos un poco ahora del tema político, porque también de los temas importantes de esta semana que ha concluido es la convocatoria general de elecciones que hace el Tribunal Supremo Electoral precisamente el día viernes, y usted está dentro de una agrupación que entiendo va a definir a su binomio presidencial, pero se habla, y quisiera preguntarle si es Roberto Arzú quien va a ser el candidato presidencial de su agrupación, el PAN. Al igual que otros partidos que promovieron y tuvieron que llevar adelante sus procesos internos para proclamar sus candidatos y vinieron de las precandidaturas a las candidaturas, el PAN tiene a Roberto Arzú como uno de sus precandidatos, como el precandidato que más coincide con los ideales, con la conformación del partido. Él es nada más y nada menos que el hijo del fundador del partido. Yo le digo en son de broma, pero también tiene sentido mi calificación. Sos el hijo pródigo que vuelve a casa. Y encuentro que Roberto Arzú, que creció, que nació al lado de un hombre con vocación de servicio, como fue el presidente Álvaro Sirigoyen, pues él es un hombre que también tiene toda la voluntad de servir a su país y tiene todo el derecho de postularse. Y nosotros lo vemos como nuestro precandidato y esperamos que el 10 de febrero en nuestra asamblea pueda ser proclamado candidato del PAN. Un tema que nos llevaría probablemente un programa completo, pero con respecto, quiera. Por supuesto, con respecto a esta convocatoria, hay reformas a la ley electoral y partidos políticos, entre ellas, por ejemplo, el voto del extranjero, pero también ciertas limitaciones en el techo de campaña y en la campaña electoral. Pero, ¿cuál debe ser, según usted, ahora este papel que debe asumir el Tribunal Supremo Electoral, diríamos como ente rector o como guía, desde su perspectiva de partido político y de diputado? El Tribunal Supremo Electoral tiene 3 grandes tareas. La primera, darle certeza, transparencia y credibilidad al proceso electoral. La segunda, orientar a los partidos políticos para desarrollarnos y conducirnos dentro de la ley electoral y de partidos políticos. Y la tercera, ser el celoso guardián de que los partidos no caigamos en excesos, en el financiamiento, en la actividad de campaña, en las actividades proselitistas. Pero resulta que, yo lo digo con todo respeto, se los he dicho a ellos, la función de ellos es indelegable, la función de ellos es privilegiada, es constitucional. Y es por eso que hemos visto con preocupación que haya una intromisión en el Tribunal Supremo Electoral también que pueda venir a desbalancear las tareas del Tribunal Supremo Electoral, que es para nosotros el ente rector en materia electoral y es la autoridad a la que los partidos, a la que quienes somos secretarios generales de los partidos, tenemos que respetar, tenemos que seguir en sus decisiones y tenemos que acuerpar en sus acciones. Como diputado, quisiera también hablar del tema de la CICIG, porque el presidente de la República emite pues una resolución en la cual da por terminada la vida de la CICIG, aquel acuerdo que le dio funcionamiento. ¿Tiene el Congreso de la República todavía que emitir algún acuerdo en específico? ¿Hay algún paso más que ustedes como legisladores tengan que intervenir? Fíjese que la Constitución de la República le da al Congreso la facultad de poder aprobar o improbar un convenio o tratado internacional firmado por el organismo ejecutivo, que es el que dirige la política exterior. La Constitución no dice nada sobre que si se denuncia o se rechaza un convenio o un tratado internacional, el Congreso tenga que también que volverlo a ratificar. Sin embargo, hay un principio en el derecho: si usted puede lo principal, puede lo secundario. En este caso, el presidente de la República podría someter a consulta del Congreso la decisión que él ha tomado, ya que el Congreso ratificó el convenio firmado que le dio origen a esta comisión, que dicho sea de paso,
es un experimento a nivel del mundo al que nunca le evaluaron desempeño. La CICIG nunca tuvo evaluación de desempeño, nunca tuvo fiscalización de sus fondos, nunca tuvo controles. Fue una rueda suelta, vino al país, se sobrepuso al Ministerio Público, se sobrepuso a los jueces y las cortes, y esto generó pues un pequeño monstruo que empezó a carcomer las bases de nuestras instituciones. Creo que el presidente de la República, en legítimo ejercicio de sus funciones, ha tomado una decisión. Si él tiene la facultad de prorrogar o no un mandato, tiene la misma facultad de poder decir, ante tales circunstancias, después de 14 meses de silencio por parte del secretario general de Naciones Unidas, decido denunciar el convenio y se termina así, sí. Creo que lo ha hecho en el ejercicio de sus funciones. Y puede, según entiendo, entonces consultar. Tendría el presidente la facultad de poder decir, señores, el Congreso de la República ratificó ese convenio, ahora que yo he tomado esa decisión, pues también la consulto al Congreso, aunque desde mi punto de vista no es necesario, porque la Constitución de la República solo establece que el Congreso aprueba o imprueba los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado de Guatemala. No dice nada en materia de que se denuncie o se decida terminar una relación internacional de esta naturaleza. ¿Y cómo ve al país sin CICIG? Pues yo lo veo bien, lo veo caminando. Imagínense que a un investigador de CICIG que tenía una situación de apremio en el aeropuerto, el Ministerio Público llegó, lo rescató, lo acuerpó, lo acompañó. O sea, creo que independientemente de que la CICIG hizo muy poco para dejar capacidad local, hizo muy poco para desarrollar cuerpos de investigación tecnificados, enfocó su trabajo en testigos protegidos y en colaboradores eficaces. Con todo y eso, el Ministerio Público tiene hoy al frente de él a una persona con las capacidades, con la autoridad, con el sano juicio como para dirigir el Ministerio Público, y estamos viendo que no extrañamos a la CICIG. El Ministerio Público está trabajando y está haciendo investigaciones muy importantes, muy valientes, como la hemos visto a la señora fiscal y como esperamos seguirla viendo y como esperamos apoyarla con los presupuestos para el Ministerio Público y con las reformas a las leyes que ella nos requiera como Congreso. Manuel Conde Orellana, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se pasa muy rápido, pero interesante conocer y abordar estos temas que han sucedido en el Congreso la semana que recién termina y la que ahora empieza seguramente. Muy intenso el mes de enero. Bueno, pues muchas gracias por comparecer esta noche ante la audiencia de Noti7. Ha sido un gusto para mí también. Gracias. El diputado Manuel Conde Orellana en esta interesante entrevista en directo. Ahí tienen la imagen del eclipse, aprécienlo. Vamos a volver con más de este y otros temas en esta emisión dominical de Noti7. No cambien.